más allá de que el nombre tenga en su sigla la palabra sexual, ¿no? ¿Cómo estás, Fernanda? Gracias por venir. Hola, Vale, muchas gracias a ustedes. Encantada de estar acá. Buenos días. Bueno, en una época, por otra parte, y ya lo vamos a hablar en un ratito, difícil, de todos modos estamos hablando de una educación que está integrada a las escuelas ya desde el año 2006, la educación sexual integral es ley, con más o menos aplicación a lo largo y ancho del país. ¿Cómo describirías que estamos hoy en la implementación de la ESI en las escuelas y en los distintos niveles? Muy bien. Bueno, en la implementación, si uno lo piensa, que hace ya casi 19 años, que 2006, en octubre del 2006 se cumplen 19 años, venimos en un buen proceso, pero claramente quisiéramos estar mucho más implementados de lo que está la ESI en las escuelas. Esto es ley, es una garantía para que todos los niños, los adolescentes, las niñas, desde el nivel inicial y en los 4 niveles educativos, tienen el derecho de recibir educación sexual integral y somos los docentes los que somos los garantes de que este derecho se cumpla. Acá no hay opción, es decir, el niño va a la escuela y la ESI debe estar ¿Pero está, al servicio Fernanda? de ellos. Bueno, no está en todas las escuelas y está bueno que me preguntes esto porque también hay algo que vos dijiste recién, esto de la palabra sexual. Creo que el hecho de que se llame educación sexual integral, esto le da esta connotación que muchas veces confunde, que muchas veces desorienta, desvirtúa la información. Y creo que los que estamos acá divulgando la ESI hace tantos años, seguimos aún en esta cuestión remando en dulce de leche, explicando. A mí me preocupa más aclarar qué no es la ESI, qué sí es la ESI. Dale, vamos por ahí. ¿Por qué? Bueno. Porque en realidad todavía en las escuelas o muchas familias siguen pensando que la ESI es adoctrinamiento o que la ESI tiene que ver con incentivar las relaciones tempranas, las relaciones sexuales tempranas, o que la ESI tiene que ver con estas cuestiones de reemplazar el rol familiar. Todas cosas que no tienen absolutamente nada que ver. O la ideología de género. O la ideología de género, que iría totalmente pegado al adoctrinamiento 100%. De hecho, hay movidas familiares, con mis hijos no te metas, a mis hijos los educo yo. De hecho, ahora, hace 2 o 3 días leí una noticia en Tigre, en una escuela, padres juntando firmas para que no le den ESI a los hijos. Y vos decís, ¿cómo puede ser que todavía estemos...? Sí. Igual, perdón, vamos a lo que sí también desde otro lugar, porque hay algo que a diferencia incluso de la implementación de algunas leyes que son en lo inmediato, ¿no? El otro día teníamos acá a Mario Sebastiani, quien militó profundamente y finalmente estuvo ahí cuando se votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y ahí muchas veces temblamos cuando dicen, no, van a ir para atrás y qué sé yo, porque ahí es una política pública que se aplica o no se aplica. Acá la ESI ganó terreno en estos 19 años, y hay cosas de las que no se vuelve atrás, y me parece que eso hay que contarlo también. Hay que contarlo, gracias por decirlo así tan claro. Acá nosotros hemos ganado en derechos tanto que no hay forma de dar un paso atrás. La realidad es que, bueno, que hay que cuidarla mucho, hay que resguardarla, hay que hablar de esto, porque si nosotros seguimos metiendo en el saco de la ESI tantas prácticas que están sucediendo en las escuelas que no tienen nada que ver con la ESI, y bueno, claramente vamos a estar ahí, digamos, claro. Porque yo soy de Córdoba, ¿no? El año pasado, fin del año pasado, en un colegio de Jesús María, quizá ustedes recuerdan la noticia, en el nivel medio, una docente que fue a dar una clase de ESI, uno de los alumnos en 5º año, imagínense la situación, 5º año de secundario, le pidieron si podía hacer una demostración de cómo se colocaba el preservativo en el sexo oral. Y la docente accede a esta demostración. Se armó, obviamente... Me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, se armó, bueno, fuera de la escuela, la movida, los padres, Radio Mitre. Yo estuve hablando en Radio Mitre por este tema. Es decir, se armó toda una cuestión. Entonces hay que seguir aclarando. No, a ver, la ESI en ningún momento, en los contenidos de la educación sexual integral, en ningún momento dicen hay que demostrar nada. Obvio que se habla de preservativos, obvio que se habla, pero nunca, o sea, hay un límite de demostración que tiene que ver en la persona que está a cargo, los docentes básicamente, y bueno, a veces llaman agentes externos para que hablen de esto. Y bueno, y que se pasan esos límites, y entonces ahí de nuevo estamos... Pero bueno, acá lo que hay que dejar... Es casi como tener un infiltrado en una marcha en donde lograron poner eso, se viralizó y desvirtúa todo. Así es. Es como que uno siente que vamos con la felicidad de saber que hoy por hoy hay un montón de... hay mucho aumento en el abuso, las denuncias de abuso sexual en niños de jardín de infantes. El dato es horroroso, pero es buenísimo porque los niños están diciendo... están dibujando, están pidiendo ayuda a los docentes. Entonces... saben que está mal lo que les están haciendo. Saben que está mal. Hay un lugar que es la escuela, que es el primer lugar, primer agente socializador por fuera de la familia,
que cuando un niño es abusado, ustedes saben que el 85% es intrafamiliar. Sí. Entonces venimos de unos niños en donde piensan que el abuso es algo, que es ser niño quizás también tiene que ver con ser abusado. Entonces, por primera vez escuchan a la seño que dice, mira, eso no está bien, claro. Nadie te puede tocar, exacto. Nadie puede pedir que le muestres tus partes íntimas. Fernanda, vamos a meter la estadística de esto, porque no es una generalidad amplia. No. El 80% de las denuncias de chicos que dijeron haber sido abusados lo hicieron después de una clase de ESI. Así es. Claro. Así es, correcto. Eso te comprueba lo imprescindible, lo imperioso, no solo de que exista la ley, sino de que se garantice el cumplimiento. Porque a mí me preocupa mucho esto. Sí, claro. Porque cuando la ESI se empezó a desarrollar, nos empezamos a enterar de que en diferentes partes de la Argentina hubo, y voy a usar una palabra que para mí hay que usar, cruzadas. Sí, ¿no? Claro. Cruzadas contra la ESI. Correcto. ¿No? Sí. Porque van con la simbología de ciertas cruces, ¿no? Así es, correcto, es así. De hecho, bueno, ahora hay algunas cuestiones que se están volviendo atrás. El plan ENIA se dio de baja hace 2 días. ¿Qué es el plan ENIA? El plan ENIA se llama ENIA porque es embarazo no intencional adolescente. Es el plan que previene los embarazos no intencionales adolescentes. Que ahí hay otro dato, que es que desde el 2018 al 2023, que ahí se hizo un corte evaluativo, 50% disminuyó el embarazo adolescente. O sea, tenemos otro dato que no es narrativa, es un dato científico que sabemos que está funcionando. Entonces, volver atrás esto para mí sería, yo creo que no va a suceder, yo creo que no va a pasar, pero bueno, sí sé que hay mucha cuestión ahí también que estamos corriendo riesgos y que hay que defenderlos. Digamos, la ESI no puede volver atrás. ¿Cómo se contribuye sabemos que la escuela y siempre se habla de comunidad educativa porque involucra el rol de los padres, más allá que un docente debiera además sostener y tener una capacitación para poder implementarlo? Hay cuestiones que deben interactuar con los padres. ¿Qué aconsejás para aquellos que están a favor de ser parte de esa educación también? En realidad, dentro de los artículos de la ley, el artículo 9 justamente dice que también los padres tienen el derecho a que la escuela los convoque y les cuente qué es la ESI, qué contenidos van a trabajar, es decir, son parte de la ley. Y cuando uno llama a los padres, que de hecho yo estoy dando talleres por toda la provincia de Córdoba básicamente, los padres son súper permeables a toda la información, es decir, lo reciben con mucha gratitud y diciendo, bueno, qué suerte que podemos escuchar esto y se sacan dudas, es decir, no está el problema en las familias, el problema no está en las familias, al contrario, el problema está muchas veces en estas cuestiones que se arman de cosas que no son ciertas y se arma toda una movida. Yo me refería a un consejo en el sentido de los chicos hablan, con suerte hablan en casa también. Okay. Entonces de repente nos preguntan y uno dice, no, anda a la escuela que te van a dar ESI y me desentiendo. Y quizás no, quizás es acompañar esa pregunta. A veces nos incomoda hablar de eso. Pero decís, bueno, sí, también. Y no estamos formados, no tuvimos esa capacitación. Exacto, tal cual. Nosotros venimos de una generación en la que tenemos que dar lo que no hemos recibido. Tremendo. Claro. Tremendo, muy difícil. A nosotros no nos han hablado de ESI, no nos han habilitado espacios en la casa donde se hable de ESI, todo lo contrario, hemos averiguado por fuera de. Por eso yo siempre a los padres les digo, aprovechen esta oportunidad, porque qué maravilloso tener la oportunidad de que tu hijo venga a preguntarte a vos y que seas vos la fuente de información. Claro. Y que vos lo trabajes a partir de tus valores, de tus creencias. Siempre, por supuesto, respetando los derechos, porque cuando la creencia vulnera el derecho, bueno, va el derecho antes que la creencia, digamos, por más que religioso que seas, hay cuestiones que las tenés que respetar. Pero bueno, ¿qué le digo yo a los padres? Siempre digan la verdad, basta de usar eufemismos para, digamos, nombrar las partes íntimas si son chiquititos. Sí. La verdad, siempre la verdad. Hay una técnica que está buenísima, que es la repregunta, que es que yo siempre les digo a los padres, cuando viene tu hijo, ya sea un adolescente o un niño, y te dice esa pregunta disruptiva en donde vos te quedás así como que, ay, no, ¿qué digo? Siempre acuérdense de automáticamente repreguntar, es decir, no responder, sino decir, ¿por qué me preguntas esto? ¿Dónde lo escuchaste? Claro, ¿Quién te lo contó? Porque muchas veces lo que el niño quiere saber no es lo que nosotros interpretamos y nos mandamos una explicación. Una explicación totalmente. Era más sencillo. Es mucho más sencillo, es conciso, es eso. Y más a un niño chiquitito. Claro. Hay un video que yo siempre paso que hay una nenita que le pregunta a la mamá, ¿qué es virgen? Entonces la madre se pone como nerviosa, el video está buenísimo, dura 2 minutos, pero es muy impactante, y empieza a contarle mientras bate los huevos y le cuenta todo un poco más explícita su primera relación con su marido. ¡Ay, no! Y la nena, un horror. Y la nena la mira con una cara desorientada, y cuando termina el corto,
ella mira al costado y hay una latita que dice extra virgen de un aceite. Claro. Y le dice, entonces mamá, ¿qué es extra virgen? Le preguntaba por lo que había leído. Entonces pasa claro, eso te hubieras evitado eso si preguntabas ¿por qué me preguntás eso? No, porque acá dice tal cosa. Exacto. Es espectacular. Está buenísimo. Es espectacular. Está muy bueno lo que decís. Así que bueno, Fernanda. es eso, es repreguntar. Siempre repreguntar. Vos sabés que les voy a dar un par de ejemplos que habiendo tenido chicos, teniendo ahora chicos chiquitos, y teniendo tantos años de ESI, ¿no? El mío ahora grande cumplió 14. Cuando estaba en el jardín, me acuerdo que me hacen llevar un cepillo de dientes y me dicen, porque vamos a hacer ESI. ESI era aprender a lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque era cuidado personal. Cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo, la higiene. Claro. Entonces no es que, bueno, el Un pañal horror. tiene que estar limpio. No, Fantástico. es lavate los dientes, lavate las manos, lleva la toallita. A mi beba, que hoy tiene 2 años y cuando la cambian, tienen un lugar para cambiarla que es aparte. Y entonces le explican, ahora te vamos a cambiar, Perfecto. ahora no quiero. Bueno, entonces espera, pasa tal. Entonces le dicen, no, después te va a tocar sí o sí cambiarte, pero espera y la respetan. Perfecto. Eso es ESI. Eso es eso. Eso también es ESI. Digo, dimensionarlo de esa manera hace, bajá 2 cambios porque va por acá. Tal cual. Esto que vos decís, Vale, que con tu bebé de 2 años, eso es trabajar el consentimiento desde tan chiquititos. Si vos a un niño desde los 2 le decís esto, le anticipás lo que le vas a hacer, le pedís permiso para tocar su cuerpo, permiso te voy a cambiar el pañal, permiso. Y a veces los padres me dicen, pero no entiende, no importa, pedí permiso porque es la construcción de lo que él va haciendo. Y seguramente ese niño cuando sea adolescente va a tener muchas más chances y muchas más herramientas para poner límites en una relación que crea que no, ni hablar del tema de las violencias en los noviazgos. Ustedes antes nombraron algo, bueno, sería meternos en otro tema, pero también hay una cuestión con la ESI que con estos polos de machismos y feminismos que estamos viviendo hoy en lo social, muchas veces la ESI queda en la volteada también, porque piensan que la ESI está en uno de los 2 extremos de los Claro. grupos. Y La ESI no. no tiene nada que ver con estos grupos opuestos, que podríamos hablar del feminismo extremo, podríamos hablar del machismo extremo, la manófera, o bueno, ahora a partir de la serie de adolescencia que aparece el término manófera más conocido, digamos. La ESI no tiene que ver con eso, porque no entiende nada que tenga que ver con fundamentalismos. Es Digamos que decir, el feminismo tampoco tiene que ver con eso, aunque entiendo a dónde vas Sí. porque se lo asocia con eso, pero Tal la cual. declaración, la definición, de feminismo es la igualdad. La definición de machismo está sí en el otro extremo que tiene que ver con cuidar a ese macho, bueno, yo podría decir retrógrado. Déjenme meter un apunte, porque hay otra cosa que vi en Reels Sí. y que la agarré tarde. Y que digo, qué espectacular eso, quizás la aplique con la mía. No es técnicamente ESI, pero quizás sí. Creo que también en un video, un shopping. Vas, viste, qué sé yo, o te cruzás con alguien grande que ¡ay, qué lindo! Viste que a la mía tiene muchos rulos, le agarran los rulitos. Ya eso es como invasivo. Sí. Luego decís, qué sé yo, es antipático. Bueno, ¡ay, la panadera! Dale un beso. Y vos decís, Sí, ¿para qué? a veces por cuidar las formas, o incluso a un abuelo, dale un beso y no. no. ¿Cómo es? Contanos vos cómo proceder. Bien, nunca hay que obligar a un niño de chiquito a darle un beso porque es tu abuelo, a darle un beso porque entonces estamos tirando, digamos, con el ejemplo lo que le estamos diciendo. A ver, hay otras formas de saludar y si vos elegís saludarlo chocando los 5, dándole un abrazo o mirándolo y diciéndole hola, está perfecto, pero que sepa que ella lo va a decidir. Porque darle un beso tiene que ver con su cuerpo y si una nena, yo no quiero saludar a nadie, es decir, ¿qué nos pasa a nosotros, nuestra generación? Mis hijos tienen 18, están ahí. Cuando eran chiquitos, son mellizos. Cuando eran chiquitos yo los obligaba, llegábamos a un lugar y era, saludan a todos con un beso. Bueno, pero porque Pero no hoy estaba no lo todo volvería esto. a hacer así. No, hoy no lo volvería a hacer así. En 10 años cambió todo, ¿no? Sí, o en sí. menos. Fernanda, vos lo Así tendrás es. más medido. Incluso estamos en un momento en el cual muchas cosas, esto que vos explicás, yo tengo un sobrino de 1 año y 3 meses. Y darle un beso al abuelo, darle un beso al tío, es... Como una cortesía. Sí, Uno lo piensa desde es también ahí, pero hay algo del estímulo, del afecto, de la demostración. Digo, estamos en un momento de transición. Hay más preguntas a veces que respuestas. Sabemos que hay límites que tienen que ver con el cuerpo, con el consentimiento para los adultos, muchas cosas que ya sabemos, pero hay otras que todavía no las estamos transitando como Así es. sociedad, ¿no? Así es, estamos con muchas dudas, estamos preguntando. Esto vale que vos decías antes del feminismo y del machismo, hay que dejar claro esto. La ESI no tiene nada que ver con la ideología de género, sí con la perspectiva de género, que es lo que vos dijiste antes. Claro. Es decir, en todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral y con la ley,
tiene que ver con la defensa de los derechos y las oportunidades, tanto para mujeres y como varones, que seamos iguales en derechos y oportunidades. Vamos por eso, ¿no? Que estamos ganando también, gracias a Dios, mucho terreno en esto. Claro. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con la ideología de género, está bueno también dejarlo claro. Sí, re. Y ahora, más o menos, según las edades, ¿tenemos un parámetro de cuáles son las dudas de los chicos? ¿Qué es lo que más preguntan? Mira, los chicos, podríamos decir, en la parte del nivel inicial, es todo como muy sin filtro, porque bueno, ellos están en plena etapa exploratoria, que eso también está bueno poder hablar de eso. Por ahí los padres se asustan porque vienen a los talleres y te dicen, ay, porque mi hijo se toca todo el día las partes íntimas, el varón. Bueno, hay que también saber acompañar esto. Claro. Es algo re natural de la edad, están en una etapa exploratoria. Claramente que poder hablar de lo privado y de lo público, así se educa en ESI. Es decir, no es malo, porque un papá dijo, el otro día lo reté, le dije que eso no se hace en un taller. Bueno, claro. No sería la forma, está todo bien, pero sí hacelo en tu pieza o hacelo en el baño, no lo hagas adelante de los demás. Claro. Uno empieza a trabajar lo que es privado y lo que es público desde tan pequeñito, pero tiene que ver mucho con eso. Y después ellos saben qué palabras pueden preguntar y qué no, y a veces hasta parece que lo harían a propósito. La seño, el otro día uno le dijo a la seño, bueno, no lo voy a decir porque es una palabra es una forma de llamar la parte íntima de una manera muy grotesca, pero le dijo, seño, ¿vos sabés lo que es la...? Y le largó, y la seño se quedó así, pero yo estoy segura que él sí sabía, solo prueban a los adultos muchas veces. Claro. Tiene que ver con eso. Claro. Y bueno, y los adolescentes, la verdad que cuando uno habilita espacios en adolescentes es espectacular, porque el adolescente que piensan que no dice nada del adolescente, cuando estás en un espacio seguro, habla, se sensibiliza. Cuando uno ve, a mí me pasa por amigos que tienen hijos de 4, de 5, de 8, de 10, que uno se recuerda en esa época y dice, estos pibes evolucionaron 18 veces por año, ¿no? Como que hay una permeabilidad positiva, digo, todas estas cosas. Digo, los pibes no es que les cueste, porque es solamente darles el espacio para que en eso también, ¿no? Tienen una evolución particular. Sí, creo que nosotros somos los analfabetos emocionales que estamos reparando, no ellos. Sí, claro. Ellos tienen padres, nuestra generación de padres, repito, es una generación bisagra, que a pesar de que tenemos que dar lo que no tenemos, nos estamos esforzando mucho en hacer consciente la crianza, y lo estamos dando todo, digamos, lo que esté a nuestro alcance. Sí. Entonces, claramente, son niños, son unos maestros. Los niños son unos maestros, los adolescentes también. Los estereotipos de género se están cayendo, gracias a Dios. Se ve mucho en las nuevas generaciones. Total, se enamoran de personas. Bueno, ese es otro tema, el de la diversidad de género, que la ESI también de hecho hay muchas leyes que devienen de la 26.150, una es la de identidad de género. Sí. Bueno, ese es un temón. Necesito preguntarte algo, pero me hiciste acordar, es un temón y me parece que está completamente naturalizado. Pero, una duda, Aye, ¿vos llegaste a tener ESI? Porque debieras haber tenido, pero era medio incipiente. Sí, tuve muy poco. ¿Tuviste poco? Poco, tiene 25 poquísimo. años. Claro. Vos. El otro día hay una exacerbación a mí me llega mucho material. En un momento tenía todos los libros de No quiero ser princesa, los tengo y de hecho ahora se los puse a Martinita. Tengo todos los libros de... Chimbote, todo, todas las heroínas, todas las cosas. Están buenísimos. Y tengo un libro que es Anita y sus dos mamás. Que es muy también inicial, porque por la letra del cuento, por la configuración del librito. Y la vez pasada charlábamos en casa, no voy a mencionar, pero en un núcleo familiar como chiquito y muy amoroso. Y me decían, ¿te parece tanto como si vos todos los libros que le lees es todas nenas con dos mamás, todo bien, pero tipo, o sea, mezclale un poco, porque justo mi biblioteca es como toda así, entonces, claro, y ahí dije, bueno, quizás sí, no sé cómo manejarlo. En realidad, todo lo que es la diversidad familiar... Como que me va a decir Martina, ¿y dónde está mi otra mamá? Tipo, ¿entendés? Claro, como que le Claro, devuélvame a mi otra mamá. Te pasaste 20 pueblos, vale, es un poco menos. Como que le estás mostrando una sola realidad, digamos. Bueno, ahí habría que ver qué pasa. En realidad, a ver, lo que nos tenemos que quedar tranquilos todos, los papás y las mamás, es que nunca nuestro hijo va a tener una orientación sexual homosexual, porque uno le muestre un modelo. No hablaba de orientación sexual, sino esto de la clarísimo, pero quiero decir, hay padres que sí lo piensan. Sí, claro. Hay padres que dicen, si ustedes le dicen que es normal, saquemos la palabra normal del diccionario, pero ahora la digo para que es normal
que la pareja, los homosexuales, de hecho en el jardín hay parejas de papás y parejas de mamás, los niños lo viven así, entonces mi hijo va a ser homosexual. No, de ninguna manera. Si no, entonces de todos los matrimonios heterosexuales no debería haber hijos homosexuales. Claro. Es algo imposible de pensar. Eso tiene que ver con una constitución psíquica subjetiva muchísimo más compleja, que es la identidad sexual, y no tiene nada que ver con lo que uno muestre. Lo que sí está bueno de todo esto que está ahora en el mercado, libros y demás, y en el jardín, de hecho se trabaja esto, es la diversidad familiar. Porque la ESI lo que quiere es romper con los estereotipos, no solo de género, los estereotipos de familia también. Y si uno sigue diciendo, la familia tradicional o nuclear, papá, mamá, hijos, es la familia normal, por eso digo, hay que erradicar el concepto de normalidad, porque si no todo lo que queda por fuera de la normalidad... Hay madres solteras, padres separados, digo, hay un montón de fórmulas, digamos, existen. Total. Sí, y vamos a decir algo, estos libritos, toda esta colección tiene toda esa diversidad. Claro. El chiste es un poco que justo a ella le copó ese y siempre me pregunta como por las dos mamás. Y yo digo, esta va a salir a buscar. Claro. ¿Dónde está la segunda? Tal cual. Hoy los niños, nada, naturalizan esto porque lo ven, lo viven. La familia nuclear, en el jardín haces una estadística en el jardín y te puedo asegurar que más del 60% no es una familia nuclear. Quizás se va un poco de la ESI el tema, pero ¿cómo ves el tema de la inclusión a las familias que no son la tipo en los diferentes colegios? Porque siguiendo a unas influencers, que son dos mamás, contaban en sus videos, a Sofi y a Valen, que les costó mucho decidir cuál era el colegio de su nene, porque iban a colegios donde le decían, bueno, y cuando venga el papá, ¿y cómo te explicamos que somos, o sea, ya no sabemos cómo decirte, somos dos mamás? Claro. En realidad, las escuelas... hay como que separar las laicas de las confesionales, digamos, me parece, con el tema de la ESI. En las escuelas laicas, bueno, la ESI es ley, no queda otra, pero en las escuelas confesionales, de hecho, no se llama ESI, se llama Educación para el Amor. Fíjate que hasta tiene otro nombre. EPA. Lo que pasa es que la palabra... para el amor. La palabra sexual... Para el amor, igual no tiene nada que ver ese nombre. Sí, es cierto que fue Educación para el Amor. Bueno, pero la palabra sexual, yo creo que ahí puede haber un punto, ¿eh? Pero puede haber un punto. Porque la palabra sexual... Como que trosquearon a la sigla. No sé si la trosquearon, pero yo me trato de poner en el lugar de... No de alguien que diga atrás, sí, atrás. Sino alguien que diga sí, estoy a favor. Pero quizás hay ciertas palabras que quieren que los chicos la conozcan a los 15, 18, no sé, 13, no importa, otra edad. Me parece que eso es atendible. Porque en definitiva no cambiase la política, que es lo importante, ¿no? Exacto. Quizás si fuera sexualidad, no sé, digo, a lo mejor... Sí. Porque lo sexual tiene la connotación del sexo. Entonces es como que vos decís, bueno, tenés que salir a explicar esto. No, la sexualidad tiene que ver con los múltiples dimensiones. Si hubiera sido una sigla que tenga que ver con la protección de la integridad de las infancias... Ahí tenés un win-win. Nadie dice nada, tenés razón. Porque ¿quién se va a poner en contra de eso? Nunca lo pensé desde ese lugar, pero es cierto. Habría que plantearlo al gobierno, a ver si lo toma. Bueno. Claro, porque igual está re interesante lo que dice Maxi en función de que ella decía, también es el cuidado de, no sé, cepillarse los dientes. Y muchos padres se quedan con solo sexual el preservativo, ¿entendés? Mira, ya que me dan esto, me dan pie para decir por qué es integral esta ley, por qué fue aprobada así tan rápidamente y por qué es integral. Es integral porque trabajamos con 5 ejes. Uno es el cuidado del cuerpo, que tiene que ver, bueno, con lo físico, con... Otro es todo lo que tiene que ver con la aceptación de la diversidad, y no solo la diversidad sexual. Yo estuve dando la semana pasada talleres con adolescentes en secundarios y no hablamos de diversidad sexual, hablamos de la aceptación del otro diferente, de ese otro que está sufriendo porque no entra en los estereotipos ni en los cánones sociales, pero no hablamos de lo sexual, quiero decir. Tiene que ver con la equidad de género, que esto que hablábamos antes de la perspectiva, tiene que ver con valorar la afectividad, o sea, todo lo que es emociones. La ESI le da mucha bolilla a esto, es decir, poder nombrar las emociones, poner en palabras desde chiquito, ¿qué siento? ¿Cómo un niño podría detectar un abuso si vos antes no trabajás? ¿Qué siente tu cuerpo cuando vos estás incómodo, por ejemplo? Porque es la incomodidad lo que te da el dato. Detectar la incomodidad. Exacto, entonces, para detectar la incomodidad hay que hacer un trabajo en lo que es las habilidades emocionales. Tal cual. Y bueno, y a partir de ahí dar todas las herramientas. Detectás la incomodidad y ahí decís que no, y ahí pedís ayuda a qué referente adulto, y ayudarle a identificar a quién le vas a pedir ayuda si necesitas alguien por fuera de tu familia, porque sabemos que en las familias muchas veces es donde sucede. Entonces, que la seño pueda acercarse, o la tía o alguien que esté por fuera de la familia, y decirle, mira, voy a confiar en vos, te voy a creer, no te voy a soltar la mano, te voy a ayudar. Hay que acompañar muchos esos procesos. Son niños muy pequeñitos. Sí, y que el docente o la docente sea un aliado en ese sentido de la familia, porque a veces si no tenés herramientas, pero detectás algo, 100%. quizás esa comunicación puede ser
total. Crucial. Hace la diferencia en la vida de ese niño. Sí. El tema de, nosotros hablamos mucho de abuso en ESI porque de los maltratos creo que es lo más solapado y lo más tremendo para un adulto imaginarse esto, pero los maltratos, las golpizas, los niños maltratados, es otro tema, y la ESI también está trabajando muy fuerte en eso. Yo cada vez que hablo de maltrato a mí se me viene a la cabeza Lucio Dupuy, ¿se acuerdan de él? Sí, claro. Bueno, yo cuando pasó lo que pasó, yo no sé cómo explicarles, pero yo me sentía responsable, sentí que yo podría haber hecho algo. Y mi hijo me decía, pero ¿qué hubieras podido, mamá? ¿Qué en Córdoba ni conoces? No importa. Ese niño fue víctima no solo de su madre y de la pareja, que ya está en presas, fue víctima del Estado, de la escuela, de los totalmente, docentes. a riesgo de incomodar. Ay, cuando yo mandaba a mi hijo al jardín, del cepillito de dientes, 2 veces me llamaron, porque llegó de casa con golpes. Imagínate empezando a caminar, el pibe una fiera, un día se había caído y tenía una marquita acá. Y a la semana tenía otra marca en el ojo. Y a mí me llamaron y yo decía, ay, estas están como que me están tratando de madre golpeadora. Más vale prevenir. Sí. Por eso digo, a riesgo de incomodar, yo fui, les conté, no pasó nada. Y en realidad les terminé agradeciendo que estén eso atentas. No pasaba antes, ¿no? Exacto. Eso no pasaba. Digo, Eso es ESI también. Eso es ESI, eso es ejercer el derecho de tus hijos, porque ellos no saben. Entonces tienen que entrevistarte y si les queda duda tienen que seguir. Claro, porque por ahí me llamaban, me preguntaban y yo contestaba algo sospechoso, si querés. Y ahí arranca el camino de... Claro. Así es. Y el protocolo de actuación que después cada escuela lo sigue, ¿no? Pero el caso de Lucio fue al jardín, pero Lucio fue al jardín quemado, quebrado, se ven las fotos, los ojos así, yo digo... No, hay algo que ¿Por qué no ven? No, claro. Me da mucha impotencia en esos casos. Fer, muchas gracias por haber venido. Ustedes. Un placer hablar con vos. Seguimos aprendiendo, ¿no? Pareciera que decimos 19 años, un montón, no sabemos todo. No, seguimos. No, y además lo bien que ella lo explica. Sí, claro. Eso, gracias. Maravilloso el don de comunicar estos temas. Gracias, les agradezco a ustedes. Para mí un placer estar acá. Y bueno, por favor, que no den ni un paso atrás con la ESI. Total. Que sigamos, porque es un derecho ganado que por las infancias y las adolescencias necesitamos resguardarlo. Así que Ahí gracias. está. Un Gracias placer. a vos. Muchas Gracias a gracias. vos. Hermoso. Qué Revisar bueno. las propias prácticas, ¿no? Y un poco para atrás y un poco para adelante. Porque vos decías, chau, Fer, con tu sobrino, Sí. en esa cosa. Quizá uno dice